Ella es decana del Colegio de Galicia, de Psicología, del Colegio de Galicia, pero también está aquí, sobre todo está aquí, por su condición de vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología, responsable del área de Psicología y Género. Ella nos va a hablar, tal como aparece en el programa, va a hacer una introducción a las jornadas Intervención en Violencia de Género y va a hacernos una presentación y de todas las cuestiones que está haciendo en el Consejo. Muchas gracias, Rosa. Y es que ya lo tienes. Es un orgullo estar aquí en estas jornadas de Sevilla, en estas jornadas contra la violencia de género, en nombre del Consejo de Coordinadora General del Grupo de Igualdad y Género. Quiero antes de nada trasladar al comité organizador sus parabienes por su buen hacer y, como no, al Colegio de Andalucía Occidental por su buena acogida, ¿no? Realmente, gracias de nuevo. Mi papel en este punto es el de abrir la reflexión. Una introducción a la situación en la que nos encontramos en la lucha contra la violencia. Especialmente, cuál es nuestro papel desde la psicología. Ahí me voy a centrar. Son casi 11 años, toda una década, desde que se dio un paso fundamental para esta lucha. La Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, las cifras nos dejan claro que no estamos siendo eficaces. Este mes de noviembre ha sido especialmente negro. Nos hemos levantado un día tras otro con las más tristes consecuencias de la barbarie de la violencia machista. Un goteo incesante, casi narcótico, que deja a su paso mujeres asesinadas, o a su madre, o a su actual pareja. Desde 2003, cuando se empezaron a registrar las estadísticas de víctimas mortales por violencia de género, han muerto oficialmente 809 mujeres. 809 mujeres. Digo oficialmente porque solo este año hay 3 casos en investigación. Este año puede que tengamos la sensación de que ha sido especialmente más cruento por la concentración de casos que hemos tenido, tanto en verano como en otoño. Nos movemos en las mismas cifras de los años anteriores. Son 48 mujeres asesinadas, la misma cifra que el año pasado a estas alturas. Son crímenes contra la mujer que se suelen presentar en los medios de comunicación como una víctima de la violencia machista. Y esa vida sesgada pasa a engrosar la estadística. Una estadística que solo tiene en cuenta la mujer y desde agosto de este año a sus hijas o hijas menores. Porque hay que recordar que es condición imprescindible para tener la condición de víctima de violencia de género que exista o haya existido relación sentimental. Con lo cual, las madres, amigas, hermanas u otras parejas están excluidas del sistema. Son muertes que a efectos de la estadística no cuentan y que, en cambio, guardan una relación tan directa con la violencia contra la mujer. Las historias terribles de mujeres asesinadas en el hospital mientras se recuperaba de la última paliza, a golpes con unas mancuernas o arrojada por una ventana, se van disolviendo en el tiempo y nos olvidamos de sus nombres, sus vidas, su dolor, su infierno y pasan a ser un número. La violencia de género se asienta en una desigualdad, en una discriminación. Solo cobra visibilidad cuando se produce un asesinato. Pero eso no es más que el último, realmente, escalón que la retirada metáfora de la punta del iceberg. Reiterada, pero también oportuna, porque se ve apenas el estado más trágico y definitivo de la violencia con que convive la mujer. Pero tras cada muerte se esconde un inmenso bloque de hielo invisible que emerge de forma clara en el ejercicio de nuestra actividad, de la psicología. Se desvela una vida de humillación, dominación, manipulación y agresiones psicológicas y físicas.
La cifra de mujeres asesinadas no debe ser el único objetivo de la lucha contra la violencia machista. Es el indicador más terrible, sí, pero no es el único. Por cada asesinato hay miles de mujeres que viven la realidad de la violencia estructural en silencio. A pesar de que voy a citar estadísticas, hemos de tener en cuenta que hay una parte muy invisibilizada de mujeres que no saben o no reconocen que sufren violencia. Seguro que os suena esta frase de mi marido me pega lo normal. Un 45% de mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja no denuncia, porque no le otorga la suficiente importancia a la violencia que ha experimentado. Tenemos, como psicólogas y psicólogos, un importante papel en la prevención secundaria. En nuestra actividad podemos ayudar a detectar de forma precoz a mujeres con riesgo de sufrir violencia de género. Y, desde luego, es necesario un trabajo de divulgación y entender cosas como que los celos no son amor, que el control no es protección. Se estima que 1 de cada 4 víctimas de violencia machista no denuncia a su agresor por miedo. Un miedo que va desde las represalias al propio proceso, pasando por el temor a que no se les crea, o a perder a sus hijos y a sus hijas, o quizás a los prejuicios, a la estigmatización que implica el reconocimiento de víctimas de violencia de género en nuestra sociedad. ¿Qué nos dicen estos datos? Primero, que no se identifica adecuadamente. Hablamos de dominación, control, coerción, aislamiento, amenazas, la exigencia de obediencia, la desvalorización, etc. Son formas de violencia difíciles de detectar por la propia víctima y que pueden contribuir a desenlaces trágicos. Y, en segundo, que la situación posterior a la denuncia genera tal incertidumbre, tal inseguridad, que prefieren no denunciar y seguir viviendo en la situación en la que están, un mal conocido, aunque eso signifique poner en riesgo su propia vida finalmente. ¿Cuántas mujeres no denuncian? Ni siquiera se separan, por el temor a tener que dejar a sus hijos y a sus hijas solas en manos de su agresor, que en muchas ocasiones también ejerce la violencia sobre las y los menores. Esto nos lleva a un fallo grave en el sistema público. Las administraciones no ofrecen garantías a las mujeres que pueden sentirse amparadas por el Estado a pesar del carácter integral que presume la legislación. Y así permanecen en la culpa, en la impotencia, en la tristeza, en la ansiedad, en la vergüenza. El 81% de las mujeres asesinadas este año no habían presentado una denuncia. El 81%. De hecho, 2 de cada 10 mujeres no denuncia porque dicen sentir vergüenza. Y todas ellas aseguran que ciertos episodios vividos nunca los contarían ante un tribunal. 1 de cada 10 mujeres no denuncia porque se siente culpable de la violencia sufrida. Prácticamente la misma proporción que no acude a los cuerpos de seguridad por no perjudicar al agresor. Un 7%. El miedo, la pena por el agresor, la dependencia económica, la culpabilidad, etc., se encuentran tras el hecho de que 1 de cada 5 víctimas retira la denuncia. Este 7 de noviembre, cientos de miles de personas salían a la calle en Madrid para exigir el fin de esta lacra, pidiendo que ni una más, como se veía en muchas pancartas. Pero ni una más no es solo ninguna mujer sea asesinada, es que ninguna mujer sufra palizas en su casa o tenga miedo porque a ver cómo llega hoy, o que le pida a una amiga que la acompañe a recoger sus cosas a casa de su exnovio, ni un empujón, ni una humillación, ni un insulto. Es poner fin a la violencia estructural contra la mujer. He querido abundar en estos datos porque los considero especialmente relevantes, ya que nos abren muchos de los caminos por los que hemos de intervenir como profesionales de la psicología. El miedo, la culpa, la vergüenza, la no identificación de la situación de la violencia, todos estos factores
que frenan la salida de la mujer que sufre violencia son ejes imprescindibles en nuestra actuación. Convivimos con este goteo incesante de crímenes estremecedores que por su frecuencia resultan casi anestesiantes. Y es nuestro deber el parar, el echar la vista atrás y recapacitar sobre lo conseguido tras esta última década de legislación. En la última década, al menos 46, aunque probablemente superen los 50, han sido asesinados por su padre, 46 menores, a raíz de la violencia de género. Este año se calcula que han sido 8, con 3 casos confirmados y 5 en investigación, 809 mujeres, 46 niñas y niños, madres, hermanas, novias, amigas que se quedan fuera de las estadísticas. Con esta cifra de víctimas asesinadas tendríamos que estar hablando de terrorismo. Pero no se considera terrorismo, porque no logra desestabilizar a los poderes del Estado ni a las instituciones. Porque a pesar de su magnitud, afecta a un sector de la población que está en una situación de desigualdad. Porque el mensaje que se traslada es al final que la culpa es de la víctima. ¿Cuántas veces escuchamos, a mí me caerá un tortazo, pero el segundo no me cae? ¡Qué ingenuidad! Cualquiera de las mujeres que conocemos, cualquiera, podemos ser víctimas de violencia de género. Y negarlo es no entender lo que está detrás de este fenómeno. Lo vemos a diario. No entiende de clase social, ni de nivel educativo, de ideología, de etnia, de edad. La violencia machista alcanza todas las capas de la sociedad. No podemos bajar la guardia. Están cuajando en la sociedad ideas posmachistas y neomachistas de que la igualdad ya es una conquista. Asociaciones y partidos políticos que bajo la bandera de la igualdad y de la neutralidad niegan y perpetúan esta violencia. La violencia contra la mujer es evitable y no es aceptable. Es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y no es un problema íntimo de una pareja. Los poderes públicos, los estados, tienen que ofrecer una cobertura, un acompañamiento y una protección apropiados a las víctimas. Por supuesto, también el aspecto psicológico. Pero además tienen que poner los mecanismos necesarios para evitar que suceda. En España llevábamos una década de legislación y las medidas propuestas no están funcionando. Al presentar la macroencuesta de violencia de género, una estadística donde he sacado la mayoría de los datos que iré dando y exponiendo a lo largo de mi intervención, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno, en marzo de este año, decía: la llave para salir de la violencia de género es la denuncia. Es el resorte que activa todos los medios del sistema. Desde mi punto de vista, no. Descargar todo el peso de la lucha contra la violencia de género en la denuncia es no entender lo que hay detrás. Mientras no haya un abordaje integral y se delegue todo el peso en el sistema judicial, nos quedan muchas mujeres cuya memoria honrar. A nivel psicológico, a nivel asistencial, a nivel de recursos, de prestaciones, esa presunta integridad que recoge la ley no podría ser más desigual entre las diferentes comunidades autónomas españolas. La descripción es de injusticia social. En el conjunto del Estado hay un desequilibrio tal entre los distintos territorios que implica que una mujer, por su lugar de residencia, pueda encontrarse con una asistencia, con una atención completamente distintas. Por lo tanto, no existe una garantía asistencial. Todas las campañas publicitarias, los mensajes políticos, la opinión pública guardan la misma dirección: animar a la mujer que sufre violencia a la denuncia. Insisto, el abordaje desde el punto de vista de la denuncia no es más que ignorar las raíces de la violencia machista. Un hombre no se levanta un día para otro con el ánimo de pegar una paliza a su mujer o de asesinarla con una escopeta porque haya visto en televisión a otro que lo haya hecho. Previamente hay todo un trabajo sutil
de denominación y de episodios invisibles que no son susceptibles de la actuación de la justicia. Discusiones, humillaciones, tensiones que no requieren de la intervención penal, porque no le corresponde ese carácter preventivo, sino que actúa sobre hechos consumados. Si mi novio pasa por una cafetería a ver si es cierto o no que he quedado con una amiga, lo denuncio. Si me revisa los WhatsApps, voy a la comisaría. Si me dice que deja el trabajo porque su padre está enfermo y lo tengo que cuidar yo, que total, ¿qué más da? ¿Se lo cuento a la policía? Y si me echa una bronca porque no hay suficiente bebida o comida en la nevera, ¿qué hago? ¿Pido una orden de alejamiento? La violencia no puede depender únicamente de la denuncia. De hecho, a pesar de que se aluda a las denuncias como activadores de recursos de protección, son ineficaces. Una orden de protección es tan solo un papel que impide más bien nada al hombre que tiene intención de matar a su expareja ante la imposibilidad de seguir sometiéndola a su control. Poco importa una pena de 1 año por incumplir una orden de alojamiento cuando se está dispuesto a asumir 20 por asesinato e incluso tiene la intención de suicidarse. Son medidas ineficaces, son parches. Lo son porque tras más de una década no sirven. Y la eficacia pasa por ser selectivo. No requiere el mismo nivel de protección e intervención la mujer que sufre dominación, control, que aquella que ha sobrevivido a un intento de asesinato. Aquí se revela crucial la valoración de los riesgos para detectar la peligrosidad. Podría deducirse de mi intervención que no otorgo la importancia a la denuncia y nada más lejos de mi intención. Únicamente critico que el sistema cargue todo su peso en la denuncia. No debe ser la única herramienta. No debe ser la única herramienta. Es una herramienta importante, pero no la única. El hecho de que los formularios que emplean el sistema de seguimiento integral de casos de la violencia de género del Ministerio del Interior estén realizados por agentes de seguridad sin la cualificación ni los conocimientos necesarios sobre la evaluación conductual que se podría aportar la figura, por ejemplo, del psicólogo o la psicóloga, forense, en los servicios de guardia de los juzgados de violencia de género. Sí obtendríamos una mayor eficacia en las denuncias. Un policía, un guardia civil, no pueden detectar la dependencia emocional, no saben de psicopatías, no tienen la cualificación para valorar desde el punto de vista científico los aspectos psicológicos de las víctimas. También sería fundamental realizar una evaluación psicológica del denunciado, que no siempre se hace, evaluar su peligrosidad, los recursos que tiene para poder agredir a su pareja o expareja, etc. Esta necesidad puede ser cubierta por profesionales de la psicología. La coordinación entre las diferentes instancias y administraciones, con un papel destacado en la prevención y el tratamiento de la violencia de género, es muy precaria y está poco desarrollada, y queda apenas en la voluntad de los profesionales implicados e implicadas. Pero hablo de educación, de sanidad, cuerpos de seguridad, justicia, servicios autonómicos, servicios municipales, que presentan escasos protocolos de coordinación y pocas experiencias de trabajo compartido e integrado para el abordaje de la violencia. Y esto tiene graves consecuencias en la victimización secundaria y revictimización. Las mujeres son derivadas de servicio en servicio, contando y reviviendo su experiencia de malos tratos y violencia, realizando trámites administrativos reiterados y poco explicados. No existe un carácter integral por la ausencia de una instancia coordinadora, por la falta de protocolos y normativas claras y definidas, que en todo momento la mujer sepa los pasos a seguir y se sienta acompañada y protegida por el sistema de forma eficaz, por lo menos en algunas comunidades del Estado español. Que una mujer denuncie hoy es un acto de valentía. Pero cuando la justicia no puede actuar o no le corresponde, la acción de las administraciones públicas tiene que ir por otros caminos. La prevención, y a través de la educación y la protección y a través de los servicios sociales. En este sentido, es crucial la sensibilización y formación
que debe alcanzar de forma especial a los operadores jurídicos y, en general, a todo el personal que tiene mayor o menor implicación en la materia. Es básico que los profesionales que trabajan en este campo estén permanentemente formados e informados al respecto. Es imprescindible que la violencia contra la mujer se introdujese en la formación obligatoria de los y las profesionales que trabajan con la violencia contra la mujer. Debería estar en los currículos formativos de la abogacía, la psicología, la educación, la sanidad y no quedar sujeto a la posterior formación voluntaria a la que, como podrán comprobar, suelen asistir mayoritariamente mujeres comprometidas con la lucha por la igualdad. Quiero hacer especial hincapié en una víctima de la violencia machista especialmente olvidadas, hijas e hijos. Organismos internacionales señalan que el daño psicológico sufrido por niños y niñas que han presenciado la violencia en el hogar es similar al de haber sufrido abusos. Y en la mencionada macroencuesta del Ministerio, el 64% de las mujeres que habían sufrido malos tratos afirmaban que sus hijos e hijas habían presenciado o escuchado episodios de violencia de género, de las cuales el 92,5% eran menores de edad. Y de este 92,5%, el 64% también fueron víctimas de malos tratos los propios niños y niñas. 2/3 partes. Las y los menores son demasiado a menudo el canal para continuar ejerciendo el poder y el control sobre la mujer una vez que la relación ha terminado. Y cuando hablamos de que 46 niñas y niños han sido asesinados por su padre en los últimos 10 años, la mitad en el régimen de visitas o cuando estaba con el padre, en caso de custodia compartida, no es un dato menor. Vivimos en una sociedad con una estructura jerarquizada en la que el hombre ostenta el poder, lo masculino es el modelo universal. Somos las mujeres las que soportamos preguntas sobre si la maternidad entra en nuestros planes en una entrevista de trabajo, las que dejamos de trabajar para cuidar a un familiar enfermo, las que asumimos una doble jornada de trabajo laboral y del hogar. Mientras no rompamos el círculo del patriarcado, tendremos más de 25 noviembres y no se rompe solo con denuncias. Las cifras siguen siendo las que eran y vemos cómo los patrones de comportamiento, las actitudes, se repiten en las generaciones más jóvenes. No hemos roto el círculo del patriarcado. Nos encontramos con episodios de violencia machista ya entre adolescentes, en los primeros noviazgos. Tenemos que tener oportunidades, espacios y tiempos para trabajar con las y con los más jóvenes. Hemos de tener en cuenta que a estas edades se crean y se asientan mitos, estereotipos y patrones de comportamiento y relación que acompañarán a la persona durante toda su vida. Y, por lo tanto, es crucial la actuación en las edades más tempranas para poder desmontar y atajar estas construcciones y que no se perpetúen. Ahí sí creo que está un resorte para promocionar el cambio. Ahí sí lo creo. En fin, de la violencia machista pasa por conseguir concienciar a la ciudadanía de que es un problema de todos y todas y no una cuestión íntima. Esta corresponsabilidad requiere de la implicación y el compromiso de todos los agentes socializadores y en especial de los y las profesionales de los sectores de la educación, la psicología, la justicia y, por supuesto, del periodismo. El papel de los medios de comunicación en este sentido es indiscutible. Se ha ido tomando conciencia del lastre histórico de la desigualdad entre hombres y mujeres que sustentan la violencia machista, pero en muchas ocasiones se siguen relatando de manera aislada el asesinato, la agresión, se siguen contando como un hecho concreto el detalle, las circunstancias y no la problemática social. De hecho, apenas hay noticias sobre la denuncia de género, cuando no hay víctimas mortales. Siempre, en todos los casos del asesinato, los medios ponen el foco en si había denuncia previa o no. La responsabilidad es de la víctima. Es el mensaje que nos transmiten por no haber denunciado, o del sistema judicial por no haber valorado correctamente el riesgo, o de los cuerpos de seguridad por no haberlo impedido. ¿Acaso el asesino no tiene alguna responsabilidad?
Las conclusiones que podemos extraer son perversas. Por un lado, la mujer se lo ha buscado por no haber denunciado o por no haber abandonado la relación, y por otro, los hombres que asesinan no están en sus cabales buscando la justificación de los hechos y cayendo en los mitos del amor romántico o de la enfermedad mental. Y finalmente, la violencia machista es un tema privado, íntimo, descontextualizado de una sociedad que tolera y consiente esa desigualdad entre hombres y mujeres. De hecho, tras un asesinato se detecta en los familiares una mínima toma de conciencia con respecto a la situación del maltrato que podía estar viviendo la mujer. Esto nos conduce a constatar que incluso en los casos más críticos no se están identificando los factores que tienen que ver con la valoración objetiva del riesgo y la peligrosidad. Es decir, que el propio entorno de la mujer que sufre violencia por parte de su pareja utiliza las mismas estrategias que el maltratador. Minimiza, justifica, niega, normaliza, culpa a la mujer. Pero también comprobamos que tras un asesinato, por su repercusión pública, se produce una llamada de acción. Mujeres en situación de maltrato buscan información para romper con la situación de violencia. Denuncian, demandan atención psicológica. Los medios son agentes del cambio por su amplio alcance y tienen la capacidad de divulgar, sensibilizar para sacar de la normalidad lo que es el maltrato en todas sus formas y trasladar medidas de salida. En mi opinión, si el compromiso es poner fin a la violencia contra la mujer, tenemos que apostar por la prevención primaria. Es necesario mejorar la cantidad y la calidad de los recursos preventivos de sensibilización en materia de violencia de género. Los instrumentos de educación y socialización con el fin de eliminar comportamientos y actitudes sexistas que continúan denominando la relación entre hombres y mujeres. Y en este aspecto tenemos mucho que aportar desde la psicología. Si el compromiso que manifiestan los poderes públicos es tal, lo cual es cuestionable, teniendo en cuenta que la dotación presupuestaria para la prevención de la violencia machista ha bajado un 26% en esta legislatura y que ahora termina, tenemos que ir a las raíces de la desigualdad, insisto, en la prevención primaria. Y os voy a plantear una serie de datos para que veamos en qué situación se encuentran las chicas a nivel estatal. Una quinta parte de las mujeres residentes en España, entre 16 y 24 años, y que tienen o han tenido pareja, han sufrido violencia de control en los últimos 12 meses. Entre los 18 y 29 años es cuando la cantidad de mujeres que sufren violencia se incrementa de forma progresiva, especialmente a partir de los 19 años. Entre los 12 y los 24 años, un 5% de mujeres han sido agredidas si no hacía cosas que no quería, un 3% golpeada en alguna ocasión por su pareja y un 8% intimidada con frases de insultos de carácter sexual. A un 4% le han difundido fotos o mensajes por Internet o por el móvil sin su consentimiento, un 6% la han presionado para practicar actividades sexuales que no deseaba, esto de 12 a 24 años, repito. Una de cada 3 chicas declara haberse sentido controlada, diciendo por ella hasta el más mínimo detalle. Una de cada 4 las han intentado controlar por el móvil. Una de cada 4 también han sido insultadas, ridiculizadas por su pareja o ha sentido que intentaban aislarla de sus amistades. Bien, la violencia de género no puede ser un fracaso social que no sepamos atajar. Desde luego, si queremos poner fin a la violencia contra la mujer, tiene que pasar por los colegios, por los institutos. Tenemos la posibilidad de trabajar con el 100% de la población nacida en nuestro país e inculcar valores de igualdad, de justicia, de respeto. La prevención y la educación en las edades tempranas es la única salida a la violencia de género. Valores como la igualdad quedan diluidos y minimizados en los centros escolares, dependiendo de la buena voluntad, del compromiso y la militancia, en definitiva, del cuerpo docente, si quiere o no, sin adjudicaciones horarias ni desarrollos curriculares concretos. La figura del psicólogo o psicóloga educativa sería un medio excelente para desarrollar esta labor en los centros escolares, trabajando aspectos como la educación afectivo-sexual, la igualdad, la gestión de emociones, etcétera, etcétera. Porque solo educando en la igualdad desde la infancia conseguiremos superar el machismo en la sociedad. Tras el fracaso de la transversalidad recogido y explorado en la LOSE, la LOE lo incorporó a la educación para la ciudadanía como materia obligatoria, enseñanza para recoger de forma regulada este tipo de contenidos en la actualidad.
Con su eliminación se ha perdido la única materia que trabajaba el concepto de igualdad en cierto modo. Hoy no hay nada. La actual ley educativa española elimina de facto los contenidos transversales para trabajar por competencias y no consta ninguna referencia a competencias específicas referidas a la igualdad o a la prevención de la violencia. Están en el saco de las competencias sociales y ciudadanas. Y por otra parte, como en los casos anteriores, que se incorporan contenidos o acciones relativas a estos ámbitos, queda de la mano de la sensibilidad y posibilidades de los equipos orientativos o educativos. En el caso de los ciclos formativos, esto queda en manos del profesorado del módulo de formación y orientación laboral, para recordar que existe el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo. Eso es todo. Una vez que no tenemos más propósitos que recogerlos en marcos normativos generales, las leyes educativas y sus principios no han avanzado nada en definir desarrollos curriculares con objetivos y contenidos concretos en las diferentes materias y módulos, con una adjudicación horaria y criterios de divulgación y evaluación reconocibles. Insisto, porque el trabajo en la infancia y en la adolescencia es la única garantía que tenemos para poder ir erradicando los comportamientos sexistas, las actitudes machistas y también la violencia de género. Sería importante que tanto en primaria como en secundaria se trabajase la igualdad y la lucha contra la violencia dentro de la enseñanza reglada. Este sería el auténtico factor protector real. Como conclusión, el mensaje que deseo trasladaros es que el punto final a la violencia de género pasa por un auténtico abordaje integral, a través de la prevención, en primer lugar, y del acompañamiento y protegiendo a las víctimas después. Solo con la acción conjunta de todos los agentes sociales implicados, de toda la sociedad, conseguiremos poner fin a esta lacra de la violencia machista y conquistar realmente esa igualdad entre hombres y mujeres. Para finalizar, quiero citar a la periodista norteamericana Evelyn Kahneman, que decía que las mujeres son el único grupo oprimido de nuestra sociedad que vive asociado de forma íntima con sus opresores. En las manos de la sociedad está que esto no sea así. Y expresaros realmente mi confianza en que estas serán unas jornadas muy interesantes y muy útiles con las que tomar impulso para continuar en nuestra labor y que realmente nos corresponde también reflexionar qué hicimos y qué podemos seguir haciendo. Muchas gracias a todas y a todos. Yo quiero que